Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Mandamos un abrazo grande de Hola. la Casa del Padre, comunidad cristiana, una comunidad viña. Buenos días a todos los niños, las niñas que nos están viendo, los papás. Estamos muy contentos de estar otro domingo más compartiendo este tiempo de adoración a Dios, pudiendo llevar su nombre en alto en este lugar, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país. Qué privilegio es poder adorar a Dios y disfrutar de su presencia. Hay un versículo en Salmos que dice: miren qué bueno y qué delicioso es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Yo pensaba eso como delicioso es una palabra que usamos mucho como para la comida, ¿verdad? Como qué rico, qué delicioso este pastel, qué delicioso esta lasaña, qué deliciosa cazuela, tallarines, etcétera, pan con mantequilla, lo que quieran. Ya me está dando hambre ya. Va a tener que preparar el almuerzo prontito, parece. Pero así mismo se compara el habitar juntos en armonía. La Biblia dice que es bueno, pero además es delicioso, es algo que trae, que apetece, que nos hace abrir el apetito, que es una delicia estar juntos en armonía. Y sabemos que el estar juntos no está condicionado porque estemos juntos en el mismo espacio físico, sino que porque por medio de su Espíritu Santo estamos reunidos y somos uno. Así que esta mañana estamos juntos, espero que todos estemos en armonía. Si alguno de ustedes no está en armonía, pueda inmediatamente mandar un mensaje a alguien, si quiero pedirte perdón porque no estoy en armonía contigo, quiero estar en armonía, quiero estar en comunión contigo. ¿Qué tal? ¿Me parece muy volado? Yo creo que no, porque a veces cuando tenemos roces, dificultades, creo que tenemos que tener una actitud de pronto establecimiento de la comunión. Me gusta mucho eso. La Biblia dice que podemos enojarnos, pero que no pequemos y que nuestro enojo no pase la noche. Así que es un mensaje para todos nosotros. Si estás ahí y te acuerdas de que tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, mándale un mensaje y dile, hablemos. No hay nada más hermoso que cuando la comunión se restablece. Así que, ¿qué desafío nos entrega este salmo, no? Qué hermoso es los hermanos habitar en armonía, es delicioso. Así que vamos a orar para comenzar este domingo nuestro servicio a Dios. Él es el centro, Él es el más importante. Vamos a poner todo nuestro foco en Él. Y Señor, en esta hora queremos alabar tu nombre, queremos bendecirte, queremos venir delante de ti con alegría, Señor, con adoración. Queremos ser personas que te amen, Señor, incondicionalmente, ser personas que reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que todo lo que pasa en nuestra vida es por ti, reconocemos que no hay nada en nosotros que nosotros podamos hacer, Señor, sino que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por ti, Señor. Todo es por ti y para ti, Señor. Y en esta mañana te ponemos en el lugar de honor, Señor. Te ponemos en el lugar que te corresponde, un lugar de honra, Señor. Y levantamos tu nombre sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestras casas, Señor, para decir que tú eres Dios, que tú eres Rey, Señor. Tú eres soberano. Tú eres el Señor. Levantamos tu nombre, Señor. Adoramos tu precioso nombre y no queremos solo una adoración desde la boca hacia afuera, sino que pueda ser una expresión de lo que realmente hay en nuestros corazones, Padre. Te adoramos, Señor. En adoración, Señor, que sale de nuestro corazón, que sea algo real, que estamos viviendo contigo, no lo que escuchamos, Señor, no lo que alguien nos contó, Señor. Ven a reinar sobre nosotros, ven a reinar, Señor, ven a sentarte en el trono, ven a reinar. Aún en esas áreas en que todavía estamos luchando contigo para entregarte el control, Señor, te decimos, ven a reinar. Te entregamos, Señor, el control de nuestra vida, ven a reinar, ven a reinar, ven a reinar. Toma el control de nuestra vida, Señor. Oh, 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 Jesús. Oh, 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 Jesús.
Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Yo quiero amarte. Mis ojos están mirándote, Jesús. Por siempre quiero amarte. Oh, mis ojos están mirando tu rostro. Por siempre quiero amarte, Cristo. Mis ojos fijos en ti, Señor. Mis ojos mirando tu rostro, Señor. Jesús, 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 Jesús. No hay nombre más dulce, no hay nombre más santo, no hay nombre más digno, Jesús. Toda la tierra estremece, las rodillas se doblan y los ángeles se postran, Jesús.
Yo no tengo para dónde ir. Estoy tan preso a ti. Yo no tengo para dónde ir. Jesús, Jesús. No hay nombre más dulce, no hay nombre más santo, no hay nombre más digno. Jesús, toda la tierra estremece, las rodillas se doblan y los ángeles se postran ante ti. Jesús, no hay nombre más dulce, no hay nombre más santo. Jesús, 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 tú lo llenas todo, Jesús. Toda la tierra estremeces. Por eso, Señor, tú fuiste puesto como primogénito de toda la creación. Y Dios te dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre maravilloso. Jesús, fuiste exaltado hasta lo sumo, Señor. Y nosotros hoy disfrutamos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Para que podamos tener libertad, tú tuviste que morir, Señor, y resucitar. Tuviste que derramar tu sangre, Señor. Y no fue solo un poco, sino fue toda tu sangre, Señor. Porque tú eres así, cuando tú das, Señor, tú lo das todo, tú no reservas nada para ti, Señor. Tú eres abundante, Señor, tu gracia es abundante, tu amor es abundante, tu provisión es abundante, Señor. Eres glorioso, Señor. Jesús, tú derramas de todo en mí. Jesús. Jesús.
tú derramaste de tu gracia para que fuéramos salvos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia maravillosa, Señor, que derramaste sobre nosotros, papá, y que derramas cada día sobre nosotros, Señor. Oh, Jesús, gracias a tu sacrificio, gracias a tu sangre derramada, Señor, hemos alcanzado salvación. Señor, hemos alcanzado salvación. Gracias, Señor, a tu sangre derramada, papá. La Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitemos. Oh, Señor, gracias, Señor, gracias por tu gracia poderosa que está sobre nosotros, Señor. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la que trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad. Así podemos vivir con justicia en este mundo. Gracias, Señor, por tu gracia. Vamos a orar ahí donde estás. Señor, hoy queremos recordar específicamente acerca de este atributo, Señor, tuyo, de la gracia, de este favor inmerecido que tú extiendes sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra dice que ya no estamos bajo el dominio del pecado, sino estamos bajo la gracia, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Oh, gracias, Señor, por tu gracia que nos justifica gratuitamente, porque tenemos justificación, tenemos llegada, entrada al Padre a través de tu gracia preciosa, Señor. Y esto no viene de nuestras buenas obras, sino es un regalo tuyo, papá. Recibimos tu gracia, recibimos tu amor y te adoramos, Señor. Estamos presos a ti, Señor, estamos presos a ti. No nos sueltes, Señor, y permite que no nos soltemos de tu mano, Señor. No queremos alejarnos, Señor. Gracias, Señor, y gracias por tu gracia maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, familia, que podamos vivir en gracia, que podamos vivir en amor. Gracias al Señor por su amor. Muy bien, familia, qué rico es poder seguir adorando a Dios juntos. Gracias a Hani por este tiempo de worship. De verdad que lo disfrutamos un montón. Y siempre que pienso en el tiempo de adoración el domingo en la mañana, siempre me imagino a muchos de ustedes ahí conectados con su teléfono, otros en el televisor, en la cama. Me imagino siempre al Arturo Grolmus, que él siempre me dice que sale en su camioneta por el campo hacia arriba buscando señal y se conecta también junto a nosotros. Y si nos estás viendo esta mañana, Arturo, te mandamos un abrazo muy grande. Y de verdad que pensar que cada casa podemos transformarla en un altar de oración y podemos transformarlo en un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, es algo realmente muy, muy hermoso y es una realidad, no es algo utópico y no es algo que sale de algo que es real, es muy, muy real. Y bueno, así como estuvimos recién adorando y cantando y estuvimos orando también al Padre, quiero invitarte esta mañana a que podamos ofrendar y que podamos hacerlo con entendimiento. ¿Sabes qué? La ofrenda es parte de la adoración a Dios. La ofrenda es el diseño que Dios creó para que la iglesia pudiese levantar recursos económicos para la extensión del reino de Dios en la tierra. Y no solamente para extender el Evangelio, sino que el Evangelio en su totalidad y en su integralidad. Es el Evangelio de ayudar al pobre, de alcanzar al que no tiene, de poder ayudar a las personas que están en necesidad y también equipar a la iglesia en todo lo que estamos necesitando también en este tiempo para extender el reino de Dios a través de estas transmisiones que estamos haciendo domingo a domingo.
Recién esta semana estuvimos en una reunión de Zoom con algunos pastores de la viña y algunos estábamos hablando acerca de la provisión de Dios, hablábamos acerca de los avivamientos, y cuando Dios empieza a despertar los corazones de las personas, lo mejor que podemos hacer es sacar esto a la calle, es sacar esto afuera donde la gente está necesitando. Y yo quiero invitarte a que podamos ofrendar esta mañana con generosidad, que podamos ofrendar esta mañana con un corazón dispuesto. Ahí están los datos de la cuenta, van a aparecer en pantalla, y queremos invitarte a ser parte de este mover de Dios. La ofrenda no es para algunas pocas personas, es para todos nosotros. Todos estamos invitados por Dios a ofrendar, y sobre todo en estos tiempos de necesidad. Hoy día Temuco volvió a cuarentena. Nuevamente muchas de las personas que estaban recién recuperando sus trabajos quizás nuevamente van a tener que volver a casa, y queremos orar de manera especial para que Dios traiga provisión sobre sus hijos. Y también quiero contarte que a partir de este mes nuevamente, cada semana vamos a estar recolectando alimentos y vamos a estar recolectando dinero para poder ayudar al campamento allá en Chivilcán, al cual estamos atendiendo ya con la ayuda de Dios hace un par de meses. Así que hemos organizado todo esto. Hay un número de WhatsApp ahí que está en la pantalla, hay un código QR que tú puedes ahí escanear con tu teléfono, y ahí también tú puedes consultar y puedes preguntar cómo puedes ayudar, cómo puedes ofrendar y dónde están siendo los centros de acopio, o cómo se va a organizar todo esto en el tiempo también de cuarentena que estamos experimentando. Pero si tú quieres ofrendar para el campamento, también lo puedes hacer. Y si tú quieres ofrendar para la iglesia libremente, también lo puedes hacer. Y quieres entregar tus diezmos, también lo puedes realizar. Así que queremos invitarte a esto, y queremos invitarte a este mover de Dios, que el deseo del corazón de Dios es siempre que nosotros, más que retener, que guardar y preocuparnos solamente de nuestras propias necesidades, también podamos nosotros bendecir, dar y entregar de todo lo que Dios nos ha dado. De gracia hemos recibido, y de gracia también damos a quienes también lo necesitan. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que nos guíe en este proceso, que nos ayude. Y yo quiero orar de forma muy singular para que el Espíritu Santo pueda transformar tu corazón y pueda tocar tu espíritu, pueda tocar tu corazón a través del poder del Espíritu Santo, para traerte convencimiento y puedas también ofrendar con amor y con entendimiento. Dios dice que cada uno da según Dios pone conforme en su corazón, y también Dios dice que es el Espíritu Santo que nos lleva a dar y ofrendar. Antes de orar, solamente quiero dar un testimonio. Conversábamos con unos pastores hace poquitos días atrás acerca de cómo hay iglesias que han crecido tanto este último tiempo, y hay iglesias que ellos se mueven en dar y en ofrendar a otras personas. Y un pastor nos contaba un testimonio de que visitó unas iglesias en Inglaterra, también en Estados Unidos, donde en las bodegas de la iglesia, donde ellos recopilan y almacenan ayuda social, alimentos y todo este tipo de ayuda para las personas de la comunidad. Estas bodegas son mucho más grandes que los templos donde ellos se reúnen, porque ellos tienen entendimiento y saben cuál es el principio, que lo más importante de una iglesia, lo más importante de un hijo de Dios, más que retener, es dar y entregar. Y quiero invitarte que podamos orar esta mañana juntos y podamos pedirle al Padre que bendiga este tiempo de ofrenda. Señor, oramos en el nombre de Jesús y con entendimiento esta mañana. Queremos orar para pedirte, Espíritu Santo, que tú coloques sobre cada uno de nosotros entendimiento, y puedas colocar sobre cada uno de nosotros, Señor, una revelación acerca de la ofrenda, y que podamos hacerlo esta mañana, Señor, como un acto de gratitud, reconociendo, Señor, que todo lo que tenemos te pertenece a ti, y reconociendo también que más que guardar en estos tiempos de escasez o tiempos difíciles, más que guardar, es mucho más poderoso y mucho más provechoso el que nosotros podamos dar en vez de guardar. Dar al que no tiene, dar al necesitado, y también poder dar de la gracia que tú nos has dado, también entregar gracia a otras personas. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos de la casa del Padre, y aún aquellos que se conectan con nosotros cada domingo, para que tú traigas, Señor, bendición espiritual sobre ellos, y que nunca, jamás falte nada en la mesa de tus hijos, Señor. Confiamos en ti y estamos, Señor, provistos de tu amor y tu gracia cada día. Tus misericordias y tu amor se renuevan
día tras día. Fuiste fiel ayer, eres fiel hoy y seguirás siendo fiel el día de mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes ahí hacer tu transferencia y ahora quiero invitarte a que puedas preparar tu corazón porque vamos a escuchar una tremenda palabra de parte de Dios a través de nuestro querido y amado pastor Claudio Rivera. Que Dios les bendiga, que estén muy bien. Hola familia, ¿cómo están? Qué rico saludarlos. El Señor los esté bendiciendo a cada uno, no solo en este momento, sino espero que sea un tiempo bendecido de parte de Dios sobre sus vidas. Voy a compartir con ustedes retomando esta serie que inició Pipe algunas semanas atrás, sobre la cual también yo estuve compartiendo la semana antepasada, que tiene que ver con cimientos de la vida cristiana. La semana pasada, obviamente, por el tema de la contingencia y por nuestro contexto, tanto por lo que pasó en términos de las votaciones, del plebiscito, como también este video que compartimos que tenía que ver con toda la iglesia Viña en Chile, de la que nosotros también somos parte. Pero volviendo a los cimientos, hoy quiero compartir con ustedes acerca de la gracia. Y el tema lleva como título hoy Cimientos, perspectivas de la gracia. Y al hablar de gracia como cimiento, ya desarrollamos harto, ¿cierto?, la idea de lo que el cimiento es. Me quiero referir a que si la gracia no está, cosas importantes en nuestra vida se van a desmoronar. Sin gracia, sin una revelación de parte de Dios a nuestro espíritu y a nuestro entendimiento de manera profunda de la gracia, nosotros no podemos tener relaciones significativas, no podemos tener relaciones profundas. Sin la gracia, la fe tampoco tiene un sustento. Sin gracia es imposible tener una vida victoriosa, y principalmente digo esto de no es imposible tener una vida victoriosa porque perdemos la capacidad para entender qué es en definitiva una vida victoriosa, si es que no tenemos un entendimiento y una revelación de la gracia de parte de Dios. No podemos perdonar ni vivir libres de la culpa. Sin la gracia, si esta no es revelada, resulta imposible tener una identidad y autoestima adecuadas. Sin la gracia vamos a creer que somos más de lo que somos o menos de lo que somos. Por causa de la gracia es que podemos amarnos a nosotros mismos, y por esta misma gracia es que llegamos a tener convicción absoluta de que no tenemos ninguna razón para jactarnos. Una revelación profunda de la gracia nos permite disfrutar de la verdadera libertad de ser hijos e hijas y nos moviliza como inexorablemente a extender también gracia a otros. Mateo 10:8 dice, así como recibisteis de gracia, dad también de gracia. En este contexto se refiere a manifestaciones del reino gratuitamente, pero aun cuando no es la idea original del texto que estoy citando, como aplicación es muy pertinente, porque cuando la gracia cala profundo en nuestro corazón, también genera en nosotros este querer mirar a las personas también como Dios nos ha mirado a nosotros. Y el impacto de la gracia además nos pone en la perspectiva de la gratitud. Los invito a que tengamos un tiempo primero para orar y pedirle al Señor y voy a terminar también así como empiezo, orando por esto, que Dios pueda traer una revelación de la gracia, porque esto no es algo que sirva solamente si es que lo entendemos racionalmente. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú ahora puedas abrir nuestro entendimiento, que tú puedas predisponer nuestro espíritu y que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación y entendimiento de estas cosas, más allá de cómo sea yo eventualmente capaz de expresarlo, que sea tu Espíritu Santo operando de tal forma que haya una revelación, un algo que tú presentas delante de nosotros y es corrido por ti mismo el velo para que contemplemos y entendamos en el Espíritu lo que tú quieres enseñarnos. Y
de una manera muy intencionada, quiero pedirte que esto pueda marcar un hito en nuestras vidas respecto de abrazar todo aquello que tú nos quieres regalar a través del entendimiento también de que somos hijos y tenemos en ti una libertad que es maravillosa y que muchas veces no aprovechamos porque no hemos ido más profundo en clamar para pedirte que tú nos permitas tener entendimiento de estas cosas que pueden sonar a veces súper básicas, pero que realmente cambian por completo nuestra perspectiva acerca de ti y acerca de la vida que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me preguntaba yo, lo expreso como una pregunta a otros, pero también una pregunta para mí. ¿Piensas que siempre tienes menos de lo que mereces? Uno de los frutos que produce la gracia de Dios cuando se anida en el corazón de las personas es que florece en nosotros la capacidad de ver cuán maravilloso es todo lo que Dios nos da. Nos volvemos agradecidos. Comprendemos que nada de lo que tenemos en realidad lo merecemos, me refiero a bendiciones, y sin embargo Dios nos da, nos bendice, provee para nosotros. El mundo está lleno de injusticia y la respuesta humana para combatir esa injusticia es intentar establecer lo que conocemos como la meritocracia. En el sentido básico de la meritocracia es democratizar las oportunidades y dar retribuciones justas a cada uno según sus aportes. ¿Cierto? Eliminar esos privilegios arbitrarios que permiten que algunos tengan mayor cantidad de oportunidades o reciban una retribución que es discordante respecto de lo que aportan a la sociedad. Particularmente en Chile, no digo que esto no sea una realidad en otros lugares, probablemente en toda Latinoamérica esto es muy cierto y también en otros lugares del mundo, pero particularmente en Chile tiene que ver, entre otras cosas, con erradicar la cultura del pituto, el tráfico de influencias o el nepotismo. El problema con la meritocracia, y no estoy diciendo que la meritocracia sea absolutamente mala en el contexto de la sociedad, porque sin duda el que la gente tenga igualdad de oportunidades es algo deseable. No estoy diciendo que la meritocracia per se sea totalmente mala. Quiero ampliar un poco la idea de que la meritocracia en definitiva no nos alcanza. Y no nos alcanza justamente porque el problema con la meritocracia es que el ser humano, indistintamente de si se esfuerza en gran medida o no lo hace en absoluto, tiene la inclinación a creer que merece más de lo que tiene. Pero si todos recibiéramos lo que merecemos, nos encontraríamos no solo con que muchos que anhelan la meritocracia para estar mejor terminarían estando peor, sino que además una meritocracia real, perfecta, completa, daría justamente la retribución exacta y justa a cada uno según sus actos. ¿Cómo sería un mundo en el que cada uno recibe lo que merece? Si nosotros hacemos esta pregunta fuera de la iglesia, vamos a tener un montón de respuestas. Pero dentro de la iglesia deberíamos llegar rápidamente a un consenso porque la Biblia habla explícitamente de esto. Pablo en la carta a los Romanos nos da una idea que contiene esta respuesta. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Voy a leer una cita de un obispo anglicano de principios del siglo XX, porque desde luego que hay grados de pecaminosidad y por lo tanto hay diferencias. Sin embargo, nadie, Pablo desarrolla muy profundamente esto en los primeros 3 capítulos de Romanos, nadie llega al nivel establecido por Dios. Y
Algo que ilustra muy bien esto es la siguiente cita. Y dice, la prostituta, el mentiroso, el asesino, están privados de ella, es decir, de la gloria de Dios. Pero también lo estás tú, también lo estoy yo. Tal vez ellos están en el fondo de una mina y tú en la cresta de los Alpes, pero estás tan lejos como ellos de poder tocar las estrellas. Yo ni siquiera sé, si yo examino mi vida, yo no me veo en la cresta de los Alpes. Pero la imagen es muy clara. Hay gente que moralmente puede ser muy correcta y puede sentir que está en una manifiesta categoría distinta a aquellos que han vivido vidas sin freno alguno. Y evidentemente, desde el punto de vista social e incluso desde el punto de vista espiritual en cuanto a las muchas puertas que pueden abrirse, no da lo mismo. Sin embargo, en términos de retribución, en términos de tener acceso a la gloria de Dios, aun cuando puede ser muy contrastante si no tenemos el tercer elemento para tener una perspectiva real de lo que esto significa, vamos a pensar que estamos muy lejos, pero en realidad a la luz del estándar de Dios y a la luz de lo que realmente sería una justa retribución, estamos absolutamente incapacitados de acercarnos siquiera a ser como deberíamos ser. Frente a esto, ya no podemos seguir creyendo desde el punto de vista cristiano en la meritocracia, ya que la meritocracia solo trae condenación. Y en ese sentido podemos decir que la meritocracia, que es un concepto cultural de nuestro tiempo, tiene en definitiva desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de sus efectos la misma base y el mismo sustento que la ley judía, en el sentido de que sería buena para nosotros si fuéramos perfectos. En cambio, dado que no lo somos, dado que estamos muy lejos de serlo, necesitamos la gracia. Pero si vamos a abrazar la gracia, entonces vamos a tener que dejar también algunas cosas, como entender que ya no vamos a poder jactarnos, ni vamos a poder juzgar a otros, y vamos a tener que cambiar nuestra perspectiva de vida, de lo que yo preguntaba al principio, cuando decía, ¿piensas que siempre tienes menos de lo que mereces? A una perspectiva de profunda gratitud en la cual reconocemos que todo lo que tenemos ha sido dado por Dios y nos ha permitido tener mucho más de lo que realmente merecíamos. El veredicto entonces de la meritocracia es que todos somos culpables y por lo tanto lo que merecemos es estar apartados de Dios para toda la eternidad, que equivale a decir la muerte, siguiendo las categorías bíblicas y del pensamiento de Pablo. La gracia, en cambio, hizo que llegáramos a hacer algo que para nosotros era imposible. No solo nos hizo justos delante de Dios, sino que Él, a través de la gracia, nos ha hecho parte de su familia. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y el versículo 13 comienza diciendo, ellos nacieron de nuevo, nacen de nuevo. Y este nuevo nacimiento que ahí se nos anuncia, en el que todas las cosas, también como dice la palabra, son hechas nuevas y las cosas viejas pasan, nos da también una nueva identidad y una nueva mente. Por eso somos desafiados en Romanos 12:2 por Pablo a no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien a dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Muchas veces nos pasa que nos quedamos a medias con la idea básica de lo que la palabra gracia significa etimológicamente en el uso bíblico, en el griego. La palabra charis, en griego, que traducimos como gracia, tiene esta idea que nosotros conocemos ampliamente, que es la de dar gratuitamente, la de un regalo inmerecido. Y esa traducción de la palabra está completamente bien, esa es. El problema es que tendemos a confundir la traducción con el significado más amplio que Pablo le da en el uso y que es necesario que sea revelado para tener un entendimiento más profundo y que constituye la verdad bíblica.
No voy a agotar el término gracia con las cosas que voy a decir, pero sí quiero que ampliemos y nos quedemos, seamos inconformistas respecto de solo entender la gracia como un regalo inmerecido. Y una de las cosas que nos genera algo negativo es confundir el regalo de la salvación cuando decimos regalo inmerecido con algo que no tuvo costo. Cuando en realidad el costo, el precio que tuvo la gracia es el precio más alto que podamos imaginar. Salvación por gracia no es salvación gratis. Es gratis para nosotros porque el precio tuvo que pagarlo otro. Pero no solamente lo pagó Jesús en lugar nuestro. Y aquí es donde viene algo muy importante a entender respecto de la gracia. Y es que ese precio se trata de uno que nosotros no podíamos pagar. O sea, no solo lo pagó Jesús en lugar nuestro, sino que si nosotros hubiésemos tenido que pagar de nuestro propio bolsillo con nuestra propia vida, no nos daba, no había por dónde nos alcanzara. Pablo desarrolla en Romanos ampliamente la idea de los muchos posibles malentendidos, malos entendidos o malentendidos que puede tener la gracia. En Mateo 18, 23 al 35 está la historia del siervo malo que fue delante del rey con una deuda exorbitante, debía miles y miles de monedas de oro, más de lo que era posible pagar con varias vidas de trabajo. Y producto de lo tremendo de la deuda, el rey le dice, tómenlo y tomen a su familia y vendan todos sus bienes y entréguenlos tanto a él como a los suyos como esclavos. Y él suplicó delante del rey y el rey fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda. Cuando este hombre salió de la presencia del rey se encontró con un compañero suyo que le debía 100 monedas de plata, que comparativamente era nada con lo que le acababa de ser perdonado. Y dice que él lo zamorrió, lo apretujó, exigiendo que le pagara lo que le debía. Y como esta persona no tenía cómo, finalmente lo llevó a la cárcel. Las personas que vieron ahí, que habían sido testigos de las dos escenas, fueron donde el rey y le contaron lo que había pasado. Y el rey finalmente confrontó a esta persona, según la parábola que Jesús allí nos cuenta, y le dijo, ¿acaso no te mostré yo misericordia? ¿Acaso no te di yo este perdón enorme? ¿Cómo no fuiste capaz de mostrar la misma misericordia a tu compañero? Esta comprensión a medias de la gracia en una sociedad hedonista como la nuestra ha llevado a creer que la gracia implica que no debe existir ningún esfuerzo de nuestra parte y exacerbar ese elemento en desmedro de una comprensión mayor que pone el foco en que por gracia tenemos acceso a lo imposible, a lo inalcanzable, a lo inmerecido. No teníamos cómo ser salvos y sin embargo hemos sido salvados. Jamás alguien siquiera, antes de que Jesús viniera encarnado, jamás alguien siquiera había pensado en la posibilidad de ser hijos de Dios. Esa idea es completamente nueva en Jesús. No obstante, hemos llegado a hacerlo por su sola gracia. Ahora somos contados como participantes de la familia de Dios. En el libro de La Cura está esta escena. Dice, gracia, esta palabra aparece 122 veces en el Nuevo Testamento. En el judaísmo de la época, del apóstol Pablo era una palabra odiada. Temían lo que sucedería si es que la soltaban. Pablo, no puedes decirles esto, decían. Esta gente es inmadura, floja y tienen poco historial religioso. Abusarán apenas puedan. Vivirán un cristianismo liviano. Esta gente es débil y quieren hacer lo que les plazca. Y créeme, lo que quieren no es bueno. La gracia siempre ha sido y siempre va a ser un concepto peligroso para muchos. Para los religiosos que quieren manipular a otros, por ejemplo, y establecer mecanismos de control donde todos sean iguales y se sometan a las mismas normas establecidas según los énfasis de ellos. Y para los liberales también, los dualistas que creen que la gracia no tiene ningún costo y que no es importante el cómo vivamos, también va a ser peligroso porque la gracia no es la base para ningún tipo de libertinaje.
Romanos 5:20 dice, en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y continúa diciendo en los versículos siguientes, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Antes de esto, Pablo también dice en Romanos 5:2, por medio de él, de Jesús, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Romanos 3:23 decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero producto de que ha venido la gracia, producto de que en la meritocracia y en la ley estábamos sonados, pero ha venido la gracia. Y entonces podemos decir, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, de poder verle cara a cara. Mantenernos firmes en la gracia, como dice aquí Pablo en Romanos, es entender que la confianza es la base del agradar a Dios. Ignorar esa verdad básica es justamente como tratar de construir una casa sin cimientos. La gracia nos desafía a confiar en la verdad de que Dios nos ha llamado sus hijos. En este mismo libro, La cura, que ya cité hace un ratito, hay una frase que dice, tienes tanto de Dios como lo que ya tienes. No vas a tener más. Él vive en ti, estás en Él. ¿Qué más cercano lo podrías querer? Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de ceder completamente el control a Él para que gobierne todas las áreas de nuestra vida. Cuando hablamos y decimos Espíritu Santo, ven, esto muchas veces lo explicamos, ¿cierto? Nos referimos a que queremos verlo moverse con libertad. Queremos ser partícipes de sus manifestaciones. No creemos que nos falte su presencia o que depende de nuestro esfuerzo cuán presente Él esté. Tampoco creemos que producto de cómo vivimos eso va a determinar cuánto Él nos ame o si nos ame o no. Está todo pagado, no hay meritocracia. Sin embargo, el dolor en la vida cristiana, el sufrimiento, debe o debería guardar relación con que Jesús nos dijo que el mundo nos odiaría por causa de su nombre. Debe tener relación con que estamos en un mundo caído, donde va a continuar existiendo enfermedad, muerte y aflicción hasta que Cristo venga. Recién ahí van a ser restauradas todas las cosas. Antes de eso va a haber dolor. Un mundo en que las relaciones que establecemos tarde o temprano nos hieren. A veces generan en nosotros una incomodidad o un dolor y otras veces llegan al punto de quebrantarnos. También hay veces en las que nosotros llegamos al punto de quebrantar a otros. Pero el dolor no tiene por qué tener nada que ver con la culpa. Un hijo de Dios no tiene razón alguna para vivir bajo el gobierno de la culpa. Y repito esta idea volviendo un poco haciendo el ejercicio que hace Pablo varias veces. Importa mucho cómo vivamos, pero el agradar a Dios es un subproducto de confiar en Dios. Somos desafiados a vivir como hijos porque somos hijos. Hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y somos hijos. No somos desafiados a vivir un tipo de vida para llegar a ser hijos. Por gracia somos salvos, no por obras para que nadie pueda jactarse. El problema del pecado de los cristianos es en definitiva la falta de confianza. Es no creer que siempre somos hijos y crear este montón de reglas que complican el evangelio porque la libertad, como decía, el concepto de gracia y la libertad que provee es algo tremendamente peligroso, tan difícil de manejar, que es como una bomba en los contextos religiosos donde queremos tener el control y donde queremos homologar a las personas. Debemos abandonar entonces todo vestigio de meritocracia, tanto en la iglesia como en nuestra intimidad personal con Dios.
ya que la meritocracia cristiana solo puede producir como fruto la jactancia, el juicio y la culpa. Cuando somos más santos que otros, no ganamos amor del Padre, ni aceptación del Padre, ni un lugar en su casa. Esas cosas ya nos fueron dadas por gracia. Cada vez que Dios nos mira, nos ama y nos ama apasionadamente, con locura. Cuando vivimos los principios del reino somos más libres, más plenos, más llenos de gozo. Tenemos vidas mejores, absolutamente. Y es tremendamente doloroso cuando escuchamos a la gente sufrir profundamente porque experimenta sobre sí mismo las consecuencias del pecado. Y a veces cuestionamos inclusive el amor de Dios porque el pecado nos alcanza, nuestro propio pecado nos alcanza. Y el amor de Dios no debería jamás por un hijo de Dios ser cuestionado producto de nuestras circunstancias. Por eso la gracia no permite la jactancia, porque entendemos que aun cuando vivir bajo los principios del reino genera plenitud, gozo, mejores vidas, no somos más hijos que aquellos que son más débiles o fluctuantes o inmaduros en la fe. Si es que hemos alcanzado un determinado nivel de madurez, no somos más hijos que aquellos que están en un nivel más inmaduro todavía respecto de su desarrollo. Por eso la gracia no permite la jactancia, porque se extiende a otros cuando ha impactado esa parte profunda del corazón, que es donde tiene que impactar. La gracia impide la jactancia, repito esta idea, porque nos recuerda cuán lejos estábamos de alcanzar la gloria de Dios. A veces aplicamos esta categoría de creer que porque estamos, o creer que estamos, necesariamente lo estamos en realidad, en la cima de un monte, nos enorgullecemos y nos envanecemos y creemos que tenemos una verdadera cercanía que es significativa con Dios en desmedro de otros, cuando las estrellas están tan lejos que comparativamente da lo mismo estar en el fondo de una mina o en la cima de una montaña. No nos podemos jactar tampoco porque la misma palabra dice que Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse delante de Dios, dice 1 Corintios 1, 28 y 29. Y quiero terminar compartiendo lo que específicamente explicito como dos perspectivas de la gracia, o dos cosas en las cuales deberíamos tomar una perspectiva distinta a partir de una comprensión más profunda de lo que la gracia es. La primera es nuestra identidad de hijos. Por gracia hemos llegado a ser parte de la familia de Dios. Podemos sentarnos a su mesa y participar del banquete que Él ha preparado para los hijos. Esto a veces lo entendemos solo de forma figurada, como una expresión del amor de papá un poco romántica que nos regalonea, que prepara cosas ricas o que nos da bendiciones. Pero es mucho más profundo y tiene una dimensión totalmente práctica. Y esa dimensión práctica se entiende escatológicamente. Me explico. Sigue la lógica nuevamente de la parábola de los dos cimientos que ya hemos compartido semanas anteriores. Cuando yo levanto mi vida sobre la roca, que es la declaración del Padre de que yo soy su hijo o su hija, estoy afirmando mi identidad sobre una declaración que es eterna. Y en ese sentido es escatológica, porque tiene que ver con los últimos tiempos y tiene que ver con algo que no va a cambiar en ninguna circunstancia o de ninguna manera temporal. Estoy afirmando mi identidad sobre una declaración que es eterna. Y eso me lleva a entender que aún en la peor de las tormentas, aún en el peor de los contextos, puedo estar claro y seguro de que estoy sobre algo que es firme, que es inamovible. Cuando te falta plata, en definitiva, a este tipo de cosas apunta. ¿Sabes que eres hijo? Impacta tu convicción de ser hijo y un entendimiento de lo que la gracia significa
desde el punto de vista que el hijo no tiene que hacer nada para recibir el amor, el cuidado y la provisión del padre. Cuando te falta plata, cuando te falta trabajo, cuando ves que tienes necesidad de algo. ¿Sabes que eres hijo? ¿Recuerdas que eres hijo o recuerdas que eres hija? Cuando enfrentas temores, situaciones o decisiones que te superan por lejos, ¿te acuerdas de que eres hijo o de que eres hija? Yo te invito a que podamos reflexionar este tiempo para que este pensamiento profundo que mueve el piso y cambia la forma de entender la realidad pueda venir de parte de Dios en cualquier momento de crisis que experimente, en el cual sientas que en cuanto a tus capacidades y recursos o en cuanto a tu merecimiento estás totalmente superado, te quedas totalmente corto. Ese es el sentido más profundo de la gracia, tener acceso a aquello para lo cual no nos daba el ancho ni el alto por ninguna parte. Cuando tenemos convicción de que somos hijos 24/7, aún en nuestro peor día, después de nuestro peor pensamiento o después de nuestro peor pecado, damos gloria a nuestro Padre. No porque el pecado no importe. El pecado siempre importa, pero jamás altera nuestra condición de hijos. Dios no nos ama ni una pizca menos después de nuestro peor pecado, ni después de nuestro peor pensamiento. Por eso podemos venir como hijos arrepentidos delante de Él, sin necesidad de apartarnos, escondernos un mes del resto de la iglesia, dejar de orar 2 semanas porque hicimos algo horrible. Nada impide que como hijos nos arrepintamos inmediatamente después de haber hecho inclusive lo que en nuestra categoría puede ser entendido como lo peor. Luego, cuando nuestra identidad está arraigada en lo eterno, entonces nuestras decisiones pueden también volverse más osadas. Y en este sentido, quería hablar de esto después de haber hablado de la fe, porque la fe y la gracia son 2 cuestiones que en muchos momentos se entremezclan y juntas son una pareja que se opone ideológicamente a lo que es la ley y los defectos de ella en nuestra vida. Y podemos tomar decisiones osadas porque podemos mirar y sopesar lo que tenemos al frente con miras de lo eterno. No por temor, no por necesidad, sino con libertad y por sobre cualquier circunstancia, por sobre cualquier tormenta. Esa identidad de hijo es una perspectiva que llegamos a tener cuando entendemos la gracia. Porque no hoy depende de que hoy desperté con ganas de adorar a Dios. No depende de que estuve en un tiempo de adoración increíble o estoy siendo disciplinado en mis tiempos de intimidad con Él. Depende de lo que Él nos da y que no merecemos y que no teníamos cómo acceder, aun si el precio no lo hubiese pagado Jesús. Eso no significa que el precio lo hubiésemos pagado nosotros. Eso significa que hubiésemos estado muertos para siempre. Esa es la perspectiva de la gracia, que debe arraigarse tan profundo en nuestro corazón y en nuestro espíritu, que nos susurre sistemática y persistentemente que somos hijos de Dios todo el tiempo, en todo momento, sin importar inclusive qué es lo que hayamos hecho. Y tomo esa idea, ¿cierto? Otra vez de decir, no es que no importe lo que hagamos, porque muchas veces sufrimos tremendos dolores porque nuestro propio pecado nos alcanza, aún siendo hijos. Por tanto, no nos podemos quejar del dolor que nos autoinfligimos viviendo con principios que no son los del reino. Pero el dolor que nos produce no vivir con los principios del reino no tiene nada que ver con nuestra identidad de hijos. Eso es inamovible. Y eso cambia el cómo vemos la vida, aún en nuestro peor momento. Y eso solo se adquiere a través de una revelación de parte de Dios de lo que es la gracia. Y otra aplicación súper concreta es que una perspectiva también de la gracia, o una nueva perspectiva de una realidad a través del filtro de la gracia, es aquella de perdonar y ser perdonados. Cuando pecamos o cuando alguien peca contra nosotros, automáticamente respondemos. Si somos nosotros los que cometemos pecado, nuestra respuesta automática se llama culpa. Si alguien peca contra nosotros, nuestra respuesta automática se llama dolor.
Dios misericordiosamente diseñó estas dos respuestas como señal de que algo malo ha pasado, que nuestro corazón ha sido quebrado y que necesitamos sanidad. Nada en nosotros está equipado ni diseñado para absorber el pecado. Incluso aunque yo sea la víctima del pecado de otro, no puedo manejarlo, porque siempre encenderá la naturaleza pecaminosa que hay en mí. Así que a partir del pecado de otro, me doy permiso a mí mismo para responder pecaminosamente. ¿Cuán distorsionado es esto? Esto lo estoy leyendo también del libro La Cura, esta última frase. ¿Cuán distorsionado es esto? Me hace querer gritar, no es justo, yo no empecé, no soy yo quien pecó, no es justo. Pero el pecado no juega siguiendo las reglas. Y aquí es donde digo también, retomando la idea anterior, importa mucho cómo vivamos. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En el mundo tendréis aflicción, dice otra versión. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. El peso de la culpa y el dolor del daño que recibimos por parte de otros son cosas que Jesús venció en la cruz. Por una parte, sobrellevó sobre sí nuestros pecados y asumió el peso de nuestra culpa. Y por otra, nos dio ejemplo de perdón, pagando Él el precio por nuestro pecado para poder perdonarnos. Para que Jesús nos perdonara, para que el Padre nos perdonara. Jesús y el Padre, ¿cierto? Y el Espíritu Santo son Dios. Y para que Dios nos perdonara, Dios tuvo que morir. Él pagó el precio para perdonarnos. Jesús nos dio ejemplo en la cruz. Y aquí también es pertinente, aunque voy a citarme un poquito de nuevo, la parábola del siervo malo. En lo que leí anteriormente, respecto de lo que pasa cuando experimentamos culpa porque pecamos y herimos a otros, y cuando experimentamos dolor porque otros pecaron en nuestra contra, estoy diciendo que la realidad del dolor es una realidad cierta y tenemos que tratar con ella a la luz de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en nosotros cuando nos acercamos a la cruz, llevando un dolor que reconocemos y entendiendo que solo delante de Cristo podemos ser sanados. No estoy diciendo que los cristianos tenemos que ser negacionistas respecto del dolor. Solo a los pies de la cruz podemos procesar el daño y perdonarnos a nosotros mismos lo que Cristo ya ha pagado y ha perdonado nuestro arrepentimiento. Cuando abrazamos la culpa, negamos la efectividad del sacrificio de Cristo y rechazamos la gracia. Solo a la luz de la cruz podemos extender por gracia lo que hemos recibido por gracia. Si no somos capaces de perdonar a otros, debemos pedir al Espíritu Santo que nos revele lo que realmente pasó en la cruz y que podamos comprender en nuestro espíritu la gracia que nos ha sido entregada. Si no podemos perdonar a otros, y aquí retomo esta parábola del siervo malvado, si no podemos perdonar a otros, es porque todavía no hemos entendido que a través de la gracia hemos llegado a ser hijos y que esto para nosotros era imposible. Lo que se nos perdonó era algo gigantesco, más grande desde el punto de vista de sus consecuencias que cualquier daño que nosotros hayamos recibido. Nuestras acciones crucificaron a Cristo. Nuestros pecados fueron parte de los latigazos en la espalda de Jesús. Fueron parte de las espinas en su corona de burla. Fueron parte de los clavos con los cuales Él fue sometido al madero. Por tanto, lo que Jesús hizo para perdonarnos y el perdón que nos entregó por gracia, a través del cual nos salvó de la muerte, y no solo eso, sino que llegó a hacernos hijos, porque nos justificó a través de ese acto, que es al mismo tiempo la mayor manifestación posible de gracia. No puede entenderse la gracia sin la cruz. Si no estamos siendo capaces de perdonar a otros, es porque todavía no sabemos qué es la cruz. Y yo voy a decir esto que suena muy profundo y puede ser muy doloroso y hasta violento, pero tal vez mi incapacidad de perdonar a otros es porque
todavía la cruz no ha sido revelada a mí. Y si la cruz no ha sido revelada a mí, es porque tengo que clamar con fervor y con desesperación, porque la cruz es el cimiento mismo de nuestra condición de hijos. No estoy repartiendo disparos para decirte a ti, que tú eres o no eres hijo. Te estoy diciendo que el perdonar es tan gravitante en el contexto de nuestro caminar como hijos, que si no soy capaz de perdonar porque pienso que el dolor o el daño es demasiado grande, es porque no he entendido lo que Jesús hizo por mí. Y quiero orar, como dije al principio, pidiendo al Espíritu Santo que Él traiga una revelación de estas cosas que he compartido. Porque es imposible para nosotros ser transformados si la gracia no es revelada. Yo puedo entender la gracia y me puede parecer o muy aburrido o muy interesante, o soso o desafiante. Pero si la gracia no es revelada por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu y se anida en lo profundo de nuestro corazón, no va a haber transformación en nuestra manera de pensar. Y esto es lo que necesitamos que la gracia haga en nosotros, que transforme nuestra manera de pensar, para que nuestras relaciones sean medidas por la gracia. Decía al principio, no podemos tener relaciones profundas sin gracia, porque las relaciones profundas sí o sí nos exponen a recibir en un momento u otro algún tipo de daño o infligir a otros algún tipo de daño. Y si no hay gracia, no vamos a poder extender perdón. Y sin perdón, las relaciones, por valiosas y profundas que sean, se rompen y nunca más vuelven a poder ser lo mismo. Pero en Jesús y en la cruz y en el ejemplo que tenemos en Él, aún las cosas más rotas pueden ser restauradas. No estoy diciendo que solo por perdonar las relaciones se restauren. No estoy diciendo que porque tú perdonas a otro tienes que volver a tener el mismo nivel de confianza que tenías antes. Lo que estoy diciendo es que Jesús tiene la capacidad para hacer cosas que sobrepasan ampliamente nuestro entendimiento o nuestras expectativas. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que tú puedas traer sobre nosotros una revelación de lo que la gracia es, y a partir de esto puedas transformar nuestra manera de pensar, nuestro corazón y nuestra manera de entender el mundo. En el nombre de Jesús te pido que puedas transformar nuestra manera de entender el mundo, que puedas transformar la gracia en la medida con la que nos medimos a nosotros mismos para poder soltar toda culpa, y también en la medida con la que medimos a otros para poder perdonar, que la culpa se vaya y abracemos nuestra identidad como hijos y entendamos que somos siempre hijos, amados de la misma forma, con tu presencia en nosotros de la misma forma, aún en nuestro peor día, después de nuestro peor pecado. Pero que también en el nombre de Jesús podamos comprender que este mismo amor que tú nos extiendes después de nuestro peor pecado, en ti podemos ser fortalecidos espiritualmente para impartir un perdón que en nuestras propias fuerzas parece imposible. Pero si miramos la cruz en vez de mirar a nuestro agresor, podemos recibir de parte de ti fuerzas que no son las nuestras, que nos permiten ir más allá de lo que pensamos que era posible. En el nombre de Jesús te encomendamos todas estas cosas. En el nombre de Jesús vuelvo e insisto en pedirte una revelación de tu Espíritu, Padre, sobre cada uno de nosotros, para que más profundamente y de manera progresiva vayamos internalizando la gracia, vaya siendo revelada a nosotros y podamos ser cada vez más libres para vivir la libertad que tú compraste para nosotros con precio de sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Les envío un abrazo grande, los animo a seguir meditando sobre estas cosas. Si solo entendiste algo, o incluso si es que no entendiste, pero logras identificar que has estado abrazando la culpa en tu vida, has retenido cosas que has postergado porque no has sido capaz de perdonar oportunamente,
Yo he querido compartir esto no solo porque es un cimiento, sino porque también estamos en un proceso como iglesia en el cual hemos sido invitados por Dios para ser profundamente sanados, profundamente restaurados. Y si no estamos dispuestos a recorrer este camino completo y responder con un sí a las cosas que el Espíritu nos desafía, nunca vamos a poder sacar el provecho de lo que Dios quiere regalarnos. Un abrazo muy grande y que el Señor los bendiga y los siga bendiciendo enormemente.